Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Esa semana, la Corte Suprema de Justicia decidió que era inconstitucional una ley que modificaba los límites de la cuenca del canal. Vamos a hablar de eso en materia de derecho y lo que representa para la propia autoridad del Canal de Panamá en materia de agua. En la Asamblea Nacional se dieron los primeros movimientos, las primeras alianzas y las primeras desalianzas, si es que se puede usar el término. Vamos a analizar un poco lo que ha pasado en el hemiciclo, primero con dos analistas políticos y luego con dos diputados protagonistas de lo que ocurrió esta semana. Amigos de todo el país, muy buenos días, bienvenidos a Radar. Empezamos con el doctor Ritter y el GPS. Comienza un nuevo quinquenio gubernamental, como todos, repleto de ilusiones y de esperanzas. A diferencia de otros países en los que los congresistas y autoridades locales son elegidos en fecha distinta a aquella en la que se escoge al jefe del Ejecutivo, en el nuestro todo ocurre el mismo día cada 5 años. De manera que, aunque haya algunos reelectos, tenemos nuevos consejos municipales, nuevos alcaldes, nuevos diputados y nuevo presidente, lo cual hace que no podamos darnos abasto para analizar una semana política con tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo en distintos niveles de la administración pública y en todos los corregimientos, distritos y, por supuesto, en la Asamblea Nacional y en el Palacio de las Garzas. El discurso del presidente José Raúl Mulino estuvo precedido de una injustificada demora que se repite cada 5 años por cuenta de votaciones interminables en las que se escuchan breves discursos, abundantes lugares comunes, descalificaciones y elogios y hasta saludos a familiares y amigos. El mensaje del presidente Mulino ha sido ampliamente analizado, tanto por lo que dijo como por lo que no dijo, por las cosas que expresó con claridad meridiana como por aquellas que dejó apenas insinuadas y por lo tanto sujetas a distintas interpretaciones, pero tratándose de las palabras con las que inaugura su mandato y que delinea el rumbo que ha de seguir, todavía queda mucho análisis por hacerle. En la Asamblea Nacional resultó evidente que la coalición Vamos quedó aislada de los puestos directivos merced a una alianza de los partidos políticos grandes a la que se le unieron algunos más pequeños. Y la pregunta que todos nos hacemos es si fue una alianza coyuntural solo para conformar la directiva de la Asamblea Nacional o es un adelanto de lo que habrá de ser el comportamiento del órgano legislativo y su relación con el Ejecutivo. El presidente Mulino advirtió que las finanzas públicas se encontraban en mal estado y en la semana nos hemos podido percatar que si en el nivel nacional llueve, en los niveles locales diluvia. En fin, el periodo constitucional comienza con muchas expectativas y optimismo, pero la situación económica enciende avisos de precaución, nos demanda paciencia y nos señala que mucha gente va a tener que rendir cuentas para que, como dijo el presidente, la fiesta la paguen los que la gozaron, no los que la padecieron. Esta semana el tema del agua se convirtió en noticia luego que la Corte Suprema de Justicia fallara la inconstitucionalidad o determinara la inconstitucionalidad de una ley que cambiaba los límites de la cuenca del canal. Esa demanda de inconstitucionalidad fue presentada por Publio Cortés, quien se encuentra con nosotros. Y no sé si cuando se hizo la ley, creo que usted todavía no era el administrador, creo que estaba de ingeniero, de jefe de proyectos, ¿La ley 44 o la ley 20? Todavía no era administrador para ninguna de las dos. Pero estaba en el canal, usted es canalero de 44 años en el canal. Así es. Y vamos a hablar un poquito de eso. Por favor, el licenciado Cortés, cuéntenos un poquito qué pasó. Usted fue a demandar esta ley por inconstitucional. Creo que hubo la efervescencia de la mina por esos días también. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué la demandó y cuál ha sido el resultado? Bueno, buenos días, es un placer estar con ustedes, todos los distinguidos caballeros de la mesa. En resumen, escuché durante los debates del tema minero a mucha gente de todas
las corrientes de opinión, pero que en un tema tenían consenso y decían que en el 2006 se había derogado algo que llamaban la cuenca occidental, pero que había quedado, como quien dice, viva, algo que llamaban la cuenca oriental. Entonces, como yo, digamos, nuevo en el tema, comencé a averiguar, a buscar las gacetas oficiales, las leyes, y a veces es bueno ser nuevo en los temas porque llega uno sin preconcepciones, y revisé y finalmente caí en cuenta, por un lado, que la derogatoria que se dio en el 2006 era de toda la cuenca, porque era una sola cuenca, lo que el trabajo de la ACP y recogido en una ley en el 99 se había aprobado porque tenía un plano anexo, y además, al menos no encontré en la data que de forma transparente publica la Asamblea Nacional, que la Autoridad del Canal de Panamá hubiese hecho la propuesta para esa ley del 2006 que eliminó la cuenca que se había aprobado en una ley correctamente aprobada en el 99. Me llamó la atención eso y comencé a preguntar a los enterados y nadie me daba respuesta, y en alguna medida me preocupé. En gran medida me preocupé como ciudadano, porque yo, wow, el marco constitucional del título del canal, que es valioso, que preserva el canal de ciertas cosas, que le da un tratamiento por la importancia que tiene, que está muy bien redactado, parte de la premisa que la autoridad del canal tiene unas potestades importantes para conservar los recursos hídricos que permitan el funcionamiento de la vía. Pero si tú no sabes dónde comienza y dónde termina, entonces las facultades de la ACP en un momento tan crítico para todos, por el tema del agua, estaban como en el aire. Entonces me pareció oportuno como ciudadano presentar, eso fue en diciembre del año pasado, esa demanda, entre otras cosas también con el interés de averiguar qué había, porque la ACP pudo responderle a la Corte, no, si se aprobó, nosotros lo propusimos y a lo mejor la investigación mía estaba limitada y faltaba esa información y todo se hubiera aclarado en positivo, pero al final la Corte dijo que era inconstitucional, importante, porque la decisión de la Corte ha aclarado también la norma constitucional, porque dice que así como la ACP, por orden de la Constitución, es la que tiene la iniciativa de proponer los límites de la cuenca, también si la vas a derogar o la vas a modificar, esa iniciativa debe venir de la ACP. Ahora quedaba incluso extendida esa potestad, y en la ley del 2006 no se hizo de esa manera. Quiero irme a esa parte del asunto porque yo entendía, la ley de 2006 cambió los límites de la cuenca. No los cambió, los derogó la ley. Derogó la ley que establecía unos límites de la cuenca, eso es lo que dice. pero no se crearon límites nuevos con otra ley o nada. No Hay límites nuevos. Esa fue mi sorpresa, y la mayoría de las personas con las cuales hablaba, Sí, decían que simplemente habían reducido el tamaño de la cuenca y que habían quedado algunos límites que... O sea, que no hubo reducción del tamaño de la cuenca, sino que la quitaron eliminaron totalmente, y ahí fue mi susto, y yo digo, bueno, yo voy a presentar esta demanda para ver si esto se aclara. Ahora, yo había escuchado en sentido contrario que eso le daba una facultad a la ACP, si quería hacer la cuenca hasta Chiriquí, la hacía también hasta Chiriquí, porque tenía, con el argumento de que hubiera tenido que preservar los recursos para el canal y una serie de cosas. Eso no es así, porque... Por eso era importante que tuviera un límite, ¿no? Hay que estuviera marcado, que estuviera delimitado. Delimitado, porque es que la Constitución... Hay una cosa que es una definición de cuenca, que yo no soy técnico, ni geógrafo, ni yo soy abogado, y el ingeniero sí puede dar una definición técnica de qué es una cuenca. Pero hay otra cosa que es límites. Y el concepto límite está en la Constitución. Para establecer los límites, la ACP no lo hace sola. Ella tiene que proponer, el Consejo de Gabinete analizar, si le parece, quitar, poner, y a su vez proponer a la Asamblea para que esto lo apruebe. Eso se hizo correctamente en el 99. En el 2006, no. Otras voces dicen, y creo que usted opinó al respecto, que la derogatoria no, ¿cuál es el término? La inconstitucionalidad determinada por la Asamblea revive la ley anterior. Eso fue lo que ordenó la Corte.
Eso es. Revive la ley anterior entonces. Y en la No ley- es automático, pero en este caso la Corte la revivió, llamémoslo así. Ok, no es automático. No Por es- favor, doctor Ritter, usted también como abogado de la mesa No, explique esa parte. es que el fenómeno de la reviviscencia de la ley es un problema muy técnico, Sí. de que si una ley declarada inconstitucional automáticamente revive la ley original, y eso no está muy claro en nuestra legislación. La Corte en esta ocasión, para evitar cualquier duda, dijo, esto es inconstitucional la derogatoria, y además expresamente dice, queda vigente la ley anterior. antes derogada. Muy bien. Ella fue la que lo revivió. Ahora me meto yo en el asunto. Ustedes son abogados, usted es ingeniero, yo soy periodista. Los periodistas escribimos el primer borrador de la historia, eso es lo que se dice allí. Yo recuerdo en el 2006, porque los entrevisté muchas veces, estaba la Coordinadora Campesina contra los Embalses. Estos señores protestaban y acampaban prácticamente por allí, por el área de la DIJ, por donde está la Fundación Omar Torrijos, la acera contraria, y estaban allí permanentemente. Creo que hay unas oficinas de Cáritas por allí, y allí se ha dado otros grupos, unos refugiados cubanos, varias gente ha estado allí. Y ese grupo era un grupo activo fuertemente en las protestas contra los embalses. Y yo entiendo que esa ley de 2006, cuando se hizo para sacar de los límites de la cuenca esa zona en la que ellos vivían, y era para darles, digamos, calma a ese grupo y lograr que se aprobara el referéndum del canal, que fue precisamente a plebiscito aquel 22 de octubre. Sin embargo, esa ley, a mi parecer, podría no ser necesaria, porque seguida la próxima ley, que venía la 28, esa era la 20, venía la 28, yo creo que fue hasta el mismo día que se dio esas dos leyes, ahí decía que no se podían construir embalses. Entonces, era necesario, el canal se podía quedar todavía con la cuenca, ser responsable para vigilar la cuenca y tener actividad en esa cuenca, sin construir un reservorio. Así que la ley 20, para mi parecer, puede no ser necesaria, pero eso fue lo que sucedió. Yo quisiera echar un poquito para atrás el por qué quedamos nosotros con la ley 44. Recordemos que una vez tuvimos el nuevo administrador, Alberto Alemán Subieta, en el 96, él entra y inmediatamente confronta los problemas de capacidad que está teniendo el canal y que vamos a tener en el futuro. Y en el 97 empiezan ya los estudios para ver si vamos a ampliar el canal. Todavía no se ha decidido cómo, pero siendo un canal que no es a nivel, sino es un canal de esclusa que requiere agua dulce, había que buscar agua. Y se empezó a buscar desde el 97 dónde más había agua para poder abastecer no solo a la población, que ya estaba creciendo bastante y que ya habían potabilizadoras que le estaban extrayendo agua al lago Gatún, al lago Alajuela, ambos del canal, que se pudieran ubicar otras fuentes, y ahí en esos estudios del 97, 98 y algo de 99 sale que sería bueno para garantizar suficiente agua para las próximas décadas, contar con Cuclé del Norte, Caño Sucio, Toabre, Río Indio. Y por eso entonces, ya usted creo que era canciller en su momento, se decidió Pérez Valladares con la propuesta que vino de la Junta Directiva, y siendo canciller también era presidente de la Junta Directiva. Así es. Hicieron una propuesta que fue lo que faltó en el 2006. O sea, ellos hicieron una propuesta y se delimitó la cuenca, por eso es que tenemos mapa y todo eso, porque la cuenca fue delimitada. Lo que no pasó en el 2006 con la ley 20 fue que simplemente se deroga la ley. Y entonces, si tú derogas la ley, ¿cómo quedas? Con la cuenca original que nos dejaron los gringos. O sea, esa es la realidad. Entonces, nada más era para aclarar un poquito de dónde venimos y por qué quedamos con esa cuenca tan amplia, garantizando, porque también se veía en aquel entonces, y yo recuerdo a Alberto Alemán hablando de que a lo mejor vamos a tener que construir no solamente el tercer juego de esclusa, sino el cuarto juego de esclusa. Así es que vamos a necesitar mucha agua. Y la población sigue creciendo alrededor justamente de la franja canalera. Y recuerdo yo, ayúdeme usted, que era más barato también hacer un nuevo embalse que hacer las tinas de reutilización y una serie de cosas, o había un tema allí digamos, más que barato, el tema de la eficiencia que representaba una y el costo a futuro
de hacer el embalse, Claro, ¿no? hacer una ecualización sin tinas de reutilización de agua es más rápida. O sea que si tú puedes evitar tener tinas de reutilización de agua, pero ya tienes el agua en el lago, porque te lo has trasvasado, por ejemplo, Sí. del lago vamos a llamarle Río Indio, entonces tú no tienes que hacer esa ecualización hacia las tinas de reutilización de agua. Se decidió en ese momento por los problemas que estaban suscitándose con la población mal informada, yo apunto hacia allá, mal informada, mal intencionada. Y carbonada por otros sectores también, ¿eh? Y eso Sí. es así. Entonces, por esas razones fue que entonces dijimos, bueno, tú sabes que es tan esencial para el Canal de Panamá construir su ampliación y hay que hacer otros juegos de esclusas más grandes que van a consumir más agua y no hay forma de nosotros poder tener una esclusa mucho más grande sin tener más agua. Así es que se decidió, búscate las tinas de reutilización de agua que te llevan hasta ahorrar agua comparado con las esclusas actuales, o sea, las esclusas originales. Así que esa fue la decisión. Y nos vamos por allá y esas tinas costaron, vamos a decir, como 600, 700 millones de dólares adicionales al final, pero no tuviste que hacer... ¿Y una otro- presa cuánto hubiese costado? hacer la presa en aquel entonces, no solamente la presa, hago constar que los estudios que La presa y nosotros- el tubo, ¿no? o sea, el túnel de 8.4 kilómetros que conectaba Río Indio con el lago Gatún, eso costaba, no era presa nada más, era todo un proceso que involucraba compensación, reubicación de la gente, la creación de la presa en sí, Sí. claro está, carretera, ¿cómo se llama? Una potabilizadora. O sea, había muchos beneficios que iban a tener los moradores de esas áreas porque era un proyecto integral para dar una solución, no solamente a la gente, sino al canal también. Bien. A ver, eso del 97 y esos estudios, disculpe, entiendo si hicieron y determinaron lo de Río Indio y como Caño Sucio y el otro, pero entiendo que cuando hicieron esos estudios también buscaron y en el pasado ya eso se había considerado en algún momento cuando estaba bajo la administración norteamericana. Sí, usar sí, usar esos sí, ríos sí, ya se habían tenido en cuenta en algún momento. Los americanos toda la vida, a sabiendas de que teníamos un canal que era de esclusas y que necesitaba agua dulce, siempre estuvieron buscando fuentes de agua. Hay muchos estudios que nos llevaban hacia allá y lo que ha pasado, es más, si te vas a los estudios de 1999 que hizo el cuerpo de ingenieros y que lo entregó justamente el último día, 31 de diciembre de 99, indican justamente que hay 35 opciones, hablaron de 30 al final, y de las 30 habían 9, si bien recuerdo, 9 que todas incluían Río Indio, pero también incluían Tuabre, Caño Sucio, Cuclé del Norte. O sea que ya venía eso ya bien sabido de que ahí estaba la fuente para el futuro del canal y para el futuro de la población. Sí, yo quería hacer un aporte didáctico en cuanto a al tema del título constitucional y las facultades de la Asamblea, que yo estoy percibiendo en algunas preguntas que me han hecho en otros contextos, como que no hay claridad y quizás pudiera ayudar. La Asamblea Nacional en cuanto a la autoridad, en cuanto al canal, solamente tiene 5 funciones, 5. El presupuesto, tiene que aprobar el presupuesto, aprueba a los miembros de la Junta Directiva, puede citar a los miembros del canal, a la administradora, hacerle preguntas como cualquier funcionario, porque la Asamblea tiene ese derecho. En cuanto a los límites, puede aprobar la ley de límites de la cuenca, previa proposición del canal y del gabinete. Y la quinta, esta es la más importante, solamente puede aprobar leyes generales. No tiene competencia para aprobar leyes específicas sobre las funciones de la autoridad del canal. Por lo tanto, los temas específicos, hablando concretamente del agua, quien tiene la potestad para regularlo por reglamento es la Junta Directiva. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Y por qué traigo también esto a colación? Porque, en mi opinión, con respeto a otras opiniones, pero en mi opinión,
la Asamblea Nacional no puede, en leyes, entrar en esos detalles de cómo se hace la conservación y el mantenimiento del recurso hídrico del canal. La Asamblea no puede decirle se hacen embalses, no se hacen embalses, no puedes desviar la quebrada tal, no me gusta tu plan de reforestación, esto se hace hasta aquí, hasta allá. No puede. No puede. Eso es potestad de la Junta Directiva del canal mediante reglamento. Quiero regresar, ahora que menciona la Junta Directiva. El administrador estuvo en este programa y recuerdo en ese momento, y pido disculpas porque si lo dijo fuera del aire y lo estoy desclasificando, no me acuerdo, pero él hablaba de que había unas 3 propuestas para la nueva cuenca, porque se sabía que había que modificar la cuenca, y nos dijo que él tenía esas 3, que él tenía una favorita de las 3, pero que él no le iba a decir a la Junta Directiva, que él se las iba a dar a la Junta Directiva para que la Junta Directiva escogiera de esas 3, o si quería fusionarlas o acomodarlas, para que la Junta Directiva le llevara eso al Ejecutivo, para que el Ejecutivo planteara eso entonces a la Asamblea una nueva ley con nuevos límites de la cuenca del canal. Ese es el procedimiento, funciona más o menos así. ¿Cómo es Ese eso? fue el procedimiento que él escogió. Sí, O sea, pero tiene que ir la directiva al Ejecutivo y del Ejecutivo a la Asamblea. ¿no? eso sí, la sí, eso es lo que dice la la Constitución. directiva Sí. tiene que ir con una propuesta de la Junta Directiva del canal, Sí. acordada con todos. Sí, pero la Junta Y- Directiva y recibe el- un trabajo de los técnicos, ¿no? Sí, Que, sí, claro. O sea, y yo me imagino que en algún momento le habrá mandado, como dices tú, 3 opciones. Yo no sé, porque en esa parte sí no estoy, Sí. no recuerdo de que se haya mencionado que habían 3 alternativas. Yo lo que recuerdo fue... Puede ser que me lo haya dicho fuera del aire y yo lo estoy metiendo la pata aquí. Lo que ¿no? yo vi Pero- fue una nada más, Sí. que fue la que fue aprobada. Sí, Sí, hay una cosa que sí quisiera decir, porque Por favor. yo creo que él acaba de decir que, por ejemplo, porque estoy entendiendo que pudiera ser que la segunda ley, porque ahora ya no se necesita una ley para tener el resto de la cuenca como se había propuesto en septiembre del año pasado, que se hizo las 2 leyes, las 2 propuestas de leyes. Así que entiendo yo que en este momento pudiera haber alguien que considere que, bueno, no se necesita ni siquiera la segunda ley, siguiendo más o menos la línea que... la Constitución lo faculta a la Junta Directiva, Y yo, según esto, ¿no? yo no soy abogado, pero por relaciones con demandas y todas estas cosas, he aprendido un poquito de leyes y yo puedo hacer el argumento también para eso, aunque creo que sí hay que hacer una ley porque está explícitamente en el artículo 2 del capítulo 4 que no se pueden construir embalses. Sin embargo, haciendo el otro argumento, yo podría pensar, mira, esa ley ya está extinta. ¿Por qué? Porque ya se cumplió todo. Ahí decía, el artículo 2 del capítulo 4 decía, no se construirán embalses para el tercer juego de esclusas. Ajá. Ya se hizo el tercer juego Ya de se hizo el cruzas. tercer juego de Exacto. esclusas. Estoy de O sea, acuerdo. la prohibición de los embalses era para el juego de si cruzas, te no para fijas, el... 1, Sí. 2, 3, 4, todas las otras condiciones que incluían la construcción del Exacto. puente atlántico, que incluían otros aspectos, por ejemplo, el pago mínimo que se le iba a dar al Estado, que eran 569 millones de dólares anuales para asegurarse de que eso es lo que iba a recibir. Todo eso se cumplió. Yo no soy abogado y por eso entonces yo le paso acá la opinión a mi buen amigo y doctor Richard, que Richard además de Paredes, abogado, Yo era de la misma opinión, o en realidad medio que soy de esa opinión, pero el texto no es exactamente ese el que dice la ley y por eso es donde se han agarrado quienes dicen que sí se necesita, que esa ley tiene que ser a su vez derogada, porque dice que no se construirán nuevos embalses para la operación del tercer juego de esclusas. para el funcionamiento del tercer juego de del esclusas. funcionamiento. Entonces la pregunta es si ese segundo embalse o ese nuevo embalse va a servir o no para el funcionamiento del tercer juego de esclusas. Yo sé que es un tecnicismo. Yo también soy de la opinión de que eso estaban casados, de que eso era una ley especial para la construcción de la ampliación del canal y que por lo tanto cuando se terminara de construir ya todas esas obligaciones desaparecían. Esa no parece ser la opinión, la interpretación. la interpretación que se le ha dado, en mi opinión equivocada. Yo estoy de acuerdo con la opinión que dice no ser jurídica de Jorge Quijano, pero yo creo que esa es la correcta y solamente dejo con la signo de interrogación
que si se pudiera interpretar que para el funcionamiento del tercer juego de esclusas se esté utilizando ese nuevo embalse. Ahora, yo lo que creo que para efectos de esta discusión ya es muy claro lo que ha ocurrido. Es decir, no hay que presentar nueva ley de límites de la cuenca, según la interpretación. Resumirlo, esa es mi opinión. No hay que presentar nueva para ley. resumirlo, cuando se aprobó la cuenca grande, llamémoslo así, para Sí. no ponerle ni occidental ni oriental ni nada, cuando se amplió la cuenca el 31 de agosto de 1999, se hizo después de todos los estudios con el procedimiento de pasar a la Junta Directiva, Gabinete, Asamblea. Cuando se llegó al 2006, se saltaron, se saltó el gobierno y la ACP, aunque se hizo en coordinación con la ACP, o sea, no fue que el gobierno se sacó de la manga y decir voy a derogar esta ley, sino que en coordinación con la Junta Directiva y la administración del canal, y nadie en la Asamblea tampoco objetó, porque sencillamente se derogó la ley. De manera que cuando la Corte dice queda vigente la ley aprobada en 1999, significa que hoy la cuenca es mucho más grande. Yo entendía que la propia ACP había reconsiderado y que no necesitaba esa cuenca tan grande y que había una especie de cuenca intermedia. De hecho, la propuesta esta última, que no ha llegado todavía a la No. Asamblea para convertirse en ley, era como intermedia, ¿no? Pero, era más chica que la pero cuenca. ya esa que la ley, cuenca esa ley ya más no es grande que la necesaria. última, pero Pero exacto, esa es la pregunta. esa ley ya no es necesaria porque ahora está vigente la ley amplia. Las dos interrogantes que yo quisiera hacerte es, con esa ley, ¿en alguna forma interfiere o afecta la posible apertura para cerrar la mina? Estoy hablando de Sí. tal como quedó ahora. Sí, con la grande. Con la la cuenca grande, vamos con a la llamarla cuenca así. grande. ¿Cómo afecta la cuenca grande la operación, y así sea, y voy a repetir las palabras del presidente, de abrir para cerrar? Al revés, ¿cómo afecta la mina a la cuenca grande, no? Bueno, para yo, abrir. yo lo único que te digo es que basado en unos diagramas que he visto, unos planos que he visto, sí hay un área de la mina, no toda, pero una área de la mina que muerde en la cola, muerde algunas hectáreas de la cuenca de Coclé del Norte. ¿Okay? Al darle la potestad de vuelta al canal de ser rector sobre esas nuevas cuencas que están allí, o sea, la parte de la región occidental, el canal va a tener un say, va a tener que participar en, por ejemplo, la auditoría de que si se ha cumplido o no para garantizar la cantidad y calidad del agua que pudiera utilizar la población y el canal en un futuro. No es que ahora mismo el canal va a entrar a construir una presa en Coclé del Norte, y eso quiere que quede claro, eso no es lo que, ese no es el plan. Eso está totalmente al extremo oeste. Pero ya ahora la cuenca incluye Coclé del Norte y el canal va a tener que tener su rol porque le cae, o sea, la responsabilidad ahora es del canal, toda esa cuenca, y va a tener que entrar allá adentro, hablar con todos esos pobladores de esas áreas y hacer los mismos programas que tenía la cuenca original para fomentar un mejor uso de las cuencas y demás. Todos los mecanismos también de ayuda que tenía el canal a las poblaciones dentro de la cuenca original, ahora va a tener que también ampliarlo. Yo espero que en este presupuesto que están por presentarle al gabinete, habiendo sucedido esto hace unos días. Sí, me pusieron un lío nuevo. O sea, le han dado una responsabilidad adicional, ¿no? Me han dado una responsabilidad amplia adicional. Pero quisiera también añadirte algo. Por favor. Eso en cuanto a lo que es el efecto sobre la mina. Yo no digo que es que eso vaya a bloquear ni nada, todo el proceso. Yo creo que es que simplemente el canal va a tener que participar. Lo otro es que hay que estar claro que la propuesta de una ley que delimitaba la cuenca de Río Indio incluía una parte norte de la cuenca de Río Indio que no estaba incluida y no está incluida en la ley 44 del 99, pero llegaba hasta cubrir el área donde podría estar la presa. Aguas abajo
no estaba incluida, pero esa cuenca sigue y va hasta el Caribe. Entonces, en un futuro, yo no diría en este momento, en un futuro se puede simplemente ampliar esa parte, añadírsela a la región cuenca ya occidental. existente. Pero en este momento se puede proceder adelante con un embalse en el área de Río Indio, con lo que se le ha regresado al canal. Julio, para cerrar. Sí, mira, yo quería volver al tema de esa ley que si se prohíbe o no los embalses. A mí me parece que estamos cayendo, discrepo de lo que planteaste, Jorge Eduardo, con todo respeto, estamos cayendo en una trampa histórica que no debemos verla como superficial, aunque se pueda cambiar esa ley, se pueda derogar. Cuando se hizo el título del canal y se estableció que la Asamblea no regulaba temas específicos, que esos temas específicos van por reglamento de la Junta Directiva, es para aislar un poco el canal de ese en panameño mangoneo político de la Asamblea Nacional. Esa es una realidad. Si no, no se hubiera hecho esa norma. Si nosotros aceptamos que lo que ya está claro en la Constitución, porque la Constitución dice expresamente que el Canal de Panamá tiene la potestad de regular todo lo relacionado con el mantenimiento, uso y conservación de los recursos hídricos. Eso está clarísimo. Allí está ya la facultad y está en la Constitución, en coordinación con las demás entidades del Estado, porque el Canal de Panamá no es un ente aislado, no es una república, tiene que coordinar con mi ambiente, etc. Esa facultad ya está en la Constitución. ¿Cómo ejecutar esa facultad de mantenimiento de los recursos hídricos? La Junta Directiva es la que lo tiene que decidir. No puede ser que aceptemos que la Asamblea Nacional extralimite sus funciones y pretenda decir en específico cómo se van a mantener los recursos hídricos. Que esta quebrada sí, que esta quebrada no, que esta parte sí. No, la Asamblea puede poner límites de la cuenca, porque la Constitución dice, en eso sí puedes opinar y hacer una ley. Aprobar los directivos, lo que mencioné hace un momento. Entonces, cuidado, porque el día de mañana se juntan unos diputados y dicen, prohíbo al canal que haga XY cosa, prohíbo al canal que esto otro, y entonces, ¿dónde quedó la potestad constitucional del canal de regular el tema hídrico? Y por el otro, lo último, Sí, para cerrar, que por ya favor. no tiene que ver ese punto, es otro, que la cuenca del canal, sea la del 99, sea cualquiera que se modifique, porque si se hace bien, que se Junta Directiva propone, Gabinete aprueba y Asamblea aprueba en ley, se puede modificar mañana la cuenca, eso tampoco está escrito en piedra, o sea, eso es después que se haga de acuerdo a la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Allí no se crea una república aparte, no es que la ACP tiene en todo ese territorio como si fuera el gobierno de ese territorio, sino que tiene los que tienen propiedad privada, las propiedades del Estado están sometidas a lo que en derecho se llama una limitación de dominio, es decir, que le tienen que pedir permiso Es a mío, la pero no puedo hacer lo que me da la gana, ¿no? Exactamente, por lo tanto, si hay un desarrollo privado, Sí. público allí, la ACP tiene que dar su opinión, pero eso no significa que ha quitado la propiedad a las personas que están ahí. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Estamos hablando ahora de política, hay varios asuntos importantes y es que, bueno, tenemos un nuevo gobierno. Este es nuestro primer programa de radar con la nueva administración de José Raúl Mulino, o sea que en el camino para el análisis político de Dr. Ritter, si nos vamos al punto estricto de radar, desde la toma de posesión de la Asamblea y el discurso presidencial serían objeto de análisis esta semana, aunque claro, se ha hablado mucho ya en los otros programas, pero sí hay algunos episodios, digamos, en el camino de lo que ha sido esta nueva Asamblea. A ver, no sé si podemos hacer algunos análisis cortitos. La escogencia de la presidenta de la Asamblea, cómo fueron esas alianzas, y me llama la atención, debo decirlo, que las votaciones, fueron 5 votaciones, ninguna fue igual. O sea, para la presidenta de la Asamblea creo que terminó 44-26, para otros terminó 43-27, para otros terminó 36-34. O sea, hubo un tema allí como que no necesariamente todos los votos estaban pactados o arreglados. Monchi Stout, buenos días, bienvenido al radar. Jaime Porcel Alemán, qué bueno que esté con Gracias, nosotros esta gracias. mañana. Don Monchi,
Cuéntenos, lectura de esta primera semana de la Asamblea, incluyendo la instalación. Bueno, no todos los votos estaban cuadrados, pero sí estaban cuadrados todos los partidos tradicionales, ¿verdad? Clientelistas, que hicieron bloque, ¿no? Y se quedaron con todos los cargos de la Junta Directiva. Eso manda un mal mensaje, en el sentido de que todo sigue igual. Va a haber cambios cosméticos, evidentemente, pero ya usted ve a quién han nombrado de director administrativo y de finanzas de la Asamblea, el show de caminar para ver ahí los desempleados en los pasillos. No hay parking en la Asamblea, no cabe. Ni afuera ni adentro. Sí. Es decir, que ha habido dos bloques que se han enfrentado, ¿verdad? El bloque de lo nuevo y de lo reformador, por darle alguna una característica, y el bloque de lo conservador tradicional y clientelista. Han hecho bloque para impedir el avance fundamentalmente de Vamos. Vamos con Jaime Porcel Alemán, su lectura de lo que ha pasado en esta primera semana. Yo quisiera tomar el hilo que inicia Munchestock aquí. Sí, ciertamente desde que se anuncia la conformación de la Asamblea, inmediatamente el grupo de Vamos, Moca, empieza a lanzar lo que en el lado de los amigos publicistas se llama un posicionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Eso es una línea que divide la percepción. ¿En qué sentido? En un lado estaban los buenos, los idealistas, los novatos, los bisoños, los buenos intencionados, y en el otro lado estaban los mismos de siempre, los corruptos, los viejos, los que vienen sin intenciones de cambiar. Eso fue fundamental y se mantuvo, si bien un voto que se les escapaba por aquí, si bien el voto de Cedeño que llamó la atención el hecho de que votara con Alvarado, pero se mantienen los dos bloques otra vez buscando precisamente confirmar en un plan de congruencia que habían dos grupos, dos alianzas. La gran sorpresa es que la alianza de Vamos Moca o no fue sostenible o quizás nos ilusionamos y nunca existió. Lo estamos viendo ahora mismo con la situación que se ha suscitado con el legislador Cedeño, que quizás tú quisieras comentar en otro momento. Antes de eso quiero citar, usted publicó el 28 de junio en uno de sus escritos, 3 días antes de la instalación de la Asamblea, Ganar perdiendo. Y hablaba precisamente de la coalición Vamos Moca, que le convenía quedarse siendo una minoría y hacer una gran oposición desde ese punto de vista, más que llegar a controlar la Asamblea. ¿Qué quería decir usted con ganar perdiendo en ese artículo del 28 de junio? Antes, obviamente, la elección, recordemos, fue el 1 de julio. El Sí. gran caudillo de los grupos de libre postulación ahora mismo se llama Juan Diego Vázquez, sin lugar a dudas, que fue brillante como opositor, brillante. Pero recordemos también el caso de Arnulfo Arias, fue brillante como opositor, sin embargo, en vez de durar 13 años en gobierno, duró 2 años y algunos meses. O sea, cuando se trepaba en el gobierno, no era el mismo personaje lúcido. Entonces siempre yo estoy considerando, número uno, que una alianza o un grupo, digamos, como la coalición Vamos, yo no le veo, por ejemplo, consistencia ideológica, yo no le veo, por ejemplo, una línea que compartan, yo no lo veo haberse sentado a negociar intereses, hacer esa arquitectura frágil pero necesaria que implica las alianzas, que son importantísimas en la política nacional y en la política internacional. Sin embargo, son sumamente delicadas, son sumamente difíciles. De hecho, aquí en Panamá hemos visto que en el 92, se rompe la alianza que tenía Endara con el Partido Demócrata Cristiano y Ricardo Arias Calderón. Luego también con Martinelli se rompe la alianza que había con el panameñismo. Porque si se hacen sobre intereses demasiado políticos y no consideran el interés nacional, no consideran incluso las afinidades, las distancias que hay entre las personalidades, empiezan a convertirse en alianzas endebles. Sin embargo, yo lo que entendí es que aquí, entre Moca y los de Vamos, no existió realmente una alianza con ganas de hacerse sustentable, sino lo que fue simplemente una cercanía coyuntural, que no fue ni tanto, porque de hecho no se mantuvo
en toda la distancia. Ahora, se hablaba de una alianza también, había sectores del panameñismo y la prueba está que 2 de los panameñistas votaron por Walkiria Sandler en esa escogencia de la presidencia de la Asamblea. Bueno, hay diputados nuevos que han entendido perfectamente que sumarse al bloque de los partidos tradicionales era sumarse a la desaparición próxima de su partido. Es decir, el Partido Panameñista, por ejemplo, sumándose ahora al bloque conservador, clientelista, haciendo bloque con RM, haciendo bloque con el PRD, créame que si le ha ido mal en la elección anterior y peor en esta, o peor allá y un poquito mejor ahora, en la próxima elección esto va a ser un descalabro. Eso es así, porque han tenido la posibilidad de renovarse sumándose, que además puede ser una alianza táctica, es decir, vamos a ponernos de acuerdo para un cargo importante en la junta directiva, pero eso no significa que vamos a estar de acuerdo en todo. Quiero traer otro tema, regresando al primero y después esta semana, doctor Ritter, lo hablamos ese día, que la postulación de Silva a secretario general de la Asamblea, no teniendo los votos, lo expuso a una derrota que a lo mejor representa una mochila después pesada en materia política, o no le afecta haber sido derrotado de esa manera. Yo creo que fue un error, realmente, un error de vamos, sí, postularon a una figura muy respetada en el ámbito nacional, igual que Juan Diego, pero es que tal como están conformadas las fuerzas en la Asamblea, eso no es lo que influye para que un partido se decida votar por el otro. La alianza estaba dispuesta entre los partidos tradicionales, me refiero a RM, PRD, Cambio Democrático, para sea cual fuere quien iba a postularse, ese era el que iba a ganar. Y por lo tanto, después que se vio la primera votación, o sea, la de presidente, se vio en la segunda votación, primer vicepresidente, la tercera, era evidente que Gabriel Silva no iba a poder ganar esa elección, y por lo tanto me parecía que era innecesario y hasta contraproducente someterlo a una derrota de esa forma. No digo que lo ha quemado, porque la trayectoria de él no lo va a quemar una elección en la Asamblea, pero sí me pareció absolutamente innecesario, porque es que, y siguiendo un poco el hilo de Jaime, donde sí hay una coherencia mal concebida, pero coherencia, es entre los partidos tradicionales. Ellos saben qué están buscando. RM, PRD y Cambio Democrático saben qué buscan, y lo han demostrado que lo logran. La otra posible alianza, yo soy de la opinión, para usar tu propia expresión, Jaime, es que nunca existió. Esa alianza que algunas cuentas, yo le decía cuentas alegres tuyas. Matemática muy rápida, Eduardo, ¿no? que hacía unas cuentas alegres que juntaba Moca con Vamos, con Partido Popular, y arañar un poquito de otros partidos para lograr una mayoría. Eso nunca se dio. E incluso en la misma votación del 1 de julio nos dimos cuenta de que no estaban votando de una manera homogénea, y la última votación que hubo sobre la capacidad o la posibilidad de que los abogados diputados siguieran ejerciendo su profesión fue una clara decisión, porque todo Vamos votó para rechazar la propuesta y todo Moca votó para aprobarla. De manera que... Y tutti frutti en los partidos políticos. Y el cada uno votaron por uno y otros votaron Partido por Popular otro. tiene uno aquí y uno acá. De manera que hay una sola alianza, hoy hay una sola alianza que funciona en la Asamblea, y es la de los 3 partidos grandes, RM, Cambio Democrático y PRD. Que por ahí alguno que otro voto se salga, pero esa Y tienen unos votos panameñistas, sí ¿no? está, esa alianza sí está muy bien cohesionada, y la prueba, la siguiente prueba que vamos a tener después de la elección de la Junta Directiva es la elección del Contralor, que tendrá que venir próximamente, y ahí vamos a ver si esa alianza se mantiene o esa alianza era solo coyuntural para la elección de la Junta Directiva de la Asamblea. ¿Qué le pareció a usted, Jaime? Es decir,
de repente no postular y abstenerse para evitar una... o sea, Yo- a ver, yo- ya se vieron cómo estaba el mapa, o sea, si ya, Yo- si ya sí. tenías el mapa... Yo con la primera votación para la presidencia de la Asamblea, ahí se midió, quedó establecida claramente cuál era la correlación de fuerzas en votos. A partir de ese momento yo no entendí para qué Vamos postulaba, porque imagínense que hubiera una mente perversa y dijera, oye, vamos a darle los votos a este para la segunda vicepresidencia, y lo eligen, alguien de Vamos, va a quedar prisionero de una junta directiva controlada por los partidos tradicionales. Y Por sin lo derecho a tanto, decir que no tenían a nadie ahí. Claro, y por lo tanto va a salir de ahí manchado. Y manchado no solo él, manchado Vamos. Claro. Entonces, ¿para qué postulaban si ya sabían cuál era la correlación de votos? Esa parte yo no la entendí, de verdad. Jaime Porcel. Bueno, sí hubo una intención, en algún momento el diputado Varela la confiesa, de hacer un experimento interesante, ¿no? O sea, hacer una nómina de consenso. Sin embargo, a Vamos le resultaba muy difícil soltar la presidencia, muy difícil. ¿Qué se gana, qué se pierde? Postulando con conocidas ya por antelación situaciones donde tú sabes que tu candidato va a perder. Número uno, yo creo que ahí lo que yo puedo rescatar es la necesidad de mostrar y mantener una cohesión alrededor del liderazgo que ellos están proponiendo. Lo que yo sí considero grave es hasta qué punto tú estás preparado para perder y además para aprender de esa pérdida. Porque el único sentido que tiene perder precisamente es aprender de los errores que se hizo mal, balancear. Yo no veo esos movimientos, yo veo a Vamos ahora mismo preocupado en presentar una flota de proyectos, sin embargo yo no lo veo en esa situación. Es cierto que estuvieron en unas 20 horas de seminario con el prestigioso Instituto de Negocios, INCAE, ¿no? Donde yo vi el programa y a mí me pareció un programa muy cargado hacia lo económico, con Marco Fernández, con el doctor Cruz, ahí adentro, que son básicamente la orientación, eso que te va a trabajar sobre el presupuesto, te va a trabajar sobre los tributos fiscales, etcétera. Pero yo no los veo a ellos tratando de entender el fenómeno de cómo gobernar. ¿Me explico? ¿Qué significa eso? ¿Qué significan las alianzas? ¿Cómo se hacen sostenibles? Además nos ilusionaron a nosotros. Yo pensé que esta es una alianza sostenible, realmente. La votación para la presidencia de la Asamblea, vamos a decir, redondeando todos los votos, 40-30. Sin embargo, la decisión con el tema de si pueden ejercer la abogacía los diputados que son abogados fue 50 y tantos. O sea, la desproporción no se compara con la desproporción que hubo el día de la escogencia de la directiva. Bueno, porque en este caso particular no todos los diputados del lado oscuro de la fuerza son abogados. Es que incluso abogados votaron porque no ejerzan, o sea, varios de los que son abogados Claro, o licenciados en Derecho claro, votaron por no ejercer. Todos Vamos votó por no ejercer. Y ahí hay un montón de abogados en Sí, Vamos, ahí ¿no? hay un montón de abogados. Y Cedeño, bueno, eso fue una situación que, como se ha dicho ya, dejó claramente sentado que eso puede ser una alianza coyuntural, pero que no es una alianza programática la que hay entre Moca y Vamos. Y luego las explicaciones que ha dado Ricardo Lombana en los medios va por ahí. Es decir, nosotros no damos línea. Ellos no son de Moca, son independientes. Es decir, respeto su decisión, no la comparto. Es decir, esto del permiso a los abogados prácticamente ha sido un trámite en todas las legislaturas desde el año 90 para acá, se aprueba y los que son abogados, los que se apuntan, siguen ejerciendo el derecho. Sin embargo, esta vez hubo un rechazo, hay una bulla y vamos, en la lista hay varios abogados que se incluyeron. Y creo que no sé qué tanto arropa esto a los diputados suplentes, no estoy seguro, pero allí le ha tocado a Cedeño cargar la culpa Además, de además, ese episodio. Sí. Además, esa disposición fue declarada inconstitucional en función del artículo 158. O sea que es, como quien dice, potestad de la Asamblea en cierto momento, porque sí hay un reglamento al respecto, donde tú necesitas pedir licencia, que fue lo que hace Cedeño. A mí lo que sí me llama la atención... Cedeño y como 11 más, por eso le digo. Pero la culpa la carga Cedeño. Además, dentro de Vamos hay cualquier cantidad, la mayoría son diputados, son abogados. Sí. Y ellos sacaron una línea de irse en contra de la propuesta de un
de lo que yo quería hasta ese momento, que era un aliado. Pero ya venía también con ciertas decisiones, por ejemplo, Moca no estaba apoyando la propuesta de Gabriel Silva para secretario. ¿Me explico? ¿No? O sea, ya yo empecé a entender ahí que lo que yo pensé que iba a ser una alianza más sostenible de lo que llama Stott, y de lo cual yo no me sumo, es que esta es la fuerza oscura versus la fuerza de la luz, los aliados de la fuerza de la luz. El lado oscuro. Tú no ves Star Wars. Todos son, pero me explico. Pero cuando viene Darth Vader me tapo los ojos. Sí. Estos son tan electos como los otros, son producto precisamente de un proceso democrático, ciertamente cuestionado, pero eso es que uno son, digamos, tendríamos que decir en tal caso los buenos por conocer. Okay. Ya hay 8 que han dicho que ellos no van a votar con la línea de Vamos, que ellos se consideran independientes, o sea. Vienen los independientes de los independientes. Sí. No somos oráculo, sin embargo, esta semana se deben definir las comisiones de la Asamblea. ¿Qué cree usted que va a pasar, señor Stoll, con las comisiones de la Asamblea? Y no, olvidémonos de las comisiones, credenciales y presupuestos. Al final del día son las dos que generan mayor atención. Yo pienso que ahí sí va a haber una negociación con los componentes del lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo de cómo se reparten esas comisiones, porque la presencia de Vamos, que yo coincido un poco con mi compañero en el sentido de que no sabemos de verdad a dónde va, es decir, cuál es su programa, es decir, no lo sabemos, desconocemos el programa de Vamos, pero en cambio son una fuerza importante que no puede ser ignorada, ¿no?, por los partidos tradicionales clientelistas, y así como se pusieron de acuerdo para elegir la junta directiva, tienen que ponerse de acuerdo, pienso yo, con muy poquísimas fracturas. Puede haber una del panameñismo, una cosa así, pero con pocas fracturas se van a poner de acuerdo en el control de credenciales, sobre todo credenciales y presupuestos, ¿no? Parte de la negociación son las 5 posiciones que se sometían a elección, más lo que iba a suceder con O sea, el lado oscuro ya tiene negociadas las comisiones. comisiones. Sí. Ustedes insisten. No, yo estoy citando a esta hora, yo le llamo lado oscuro. No sea acuseta. Sí. Además, lo que yo sí estoy de acuerdo es que la Asamblea tiene un terrible problema de imagen. Mira, yo creo que esto es una cuestión que hay que entenderla muy bien. Hay que entenderla muy bien, que esto depende de una arquitectura integral, donde uno solo de los miembros, sucede como cuando tú llegas a un bar y que siempre ha habido cerveza fría y ese día no hay. Se dañó la imagen del lugar que siempre tiene la cerveza fría, o tú llegas a una fonda y la comida ese día está muy salada, o el concolón se Dañaste los 20 años de la... ya dañaste los 20 años. Entonces, lograr un cambio de imagen, comenzando, empieza por los funcionarios, que son los que sostienen, que mantienen a través del tiempo el órgano legislativo. ¿Me explico? O sea, unos funcionarios, una organización totalmente discutible, como estamos viendo hoy, la señora pasando en una situación que me viene altamente vergonzosa, llena de gente necesitada, además de su trabajo, que fueron incorporadas a un sistema clientelar y que ahora se ven abocados a pelearse por una silla para que lo cojan sentado. Eso es una situación muy, muy vergonzosa que habla nada bien de la Asamblea. De los objetivos que provocaron las alianzas, no las alianzas de los partidos políticos tradicionales, sino la de los nuevos en la Asamblea. Quizás los objetivos estaban muy claros, pero son, no sé, platónicos, oníricos, para usar un término en cuanto a cuáles eran esos objetivos versus enfrentarse a lo que les pasó el lunes de llegar a la realidad de la Asamblea, de cómo es que son las alianzas en una Asamblea. Ellos confiaron en que el elemento ético común, que era atacar la corrupción y atacar el clientelismo, iba a tener suficiente cemento para mantener la alianza unida. Sin embargo, estamos viendo que ellos no discutieron realmente un programa común, no discutieron elementos, por ejemplo, de las afinidades, elementos, por ejemplo, ideológicos, elementos, por ejemplo, que tú intentas, o sea, de la visión estratégica que tú tienes con tu llegada a la Asamblea. O sea, no hubo tal cosa. Incluso, ya te digo, lo que yo vi en el programa de INCAE no abordaba ese tipo de temáticas. Monchi, para cerrar. Sí, bueno, yo creo que esto, aparte del tema del reparto de comisiones,
esto va a quedar muy claro cuando lleguen los primeros grandes proyectos problemáticos a la Asamblea, por ejemplo, la Caja de Seguro Social. Ahí vamos, tenga o no tenga programa, se va a definir. Cuando llegue el tema de aumentar los recaudos, por ejemplo, que a lo que está obligado el Estado, y eso implica leyes, ahí también se va a definir y vamos a saber hacia dónde va, hacia dónde camina, etcétera, ¿no? Pero va a ser ahí, y como eso va a ser muy rápido, tal como ha señalado el presidente, porque las circunstancias lo exigen, ¿verdad? El país está metido en un hoyo, ¿verdad? Nos vamos a enterar de qué es Vamos en el fondo. Dije para cerrar, pero solo hablamos asamblea. Cortito, Mulino. Primera semana de gobierno de Mulino, ¿qué lectura tiene Monchi Stoll? Bueno, Mulino, la impresión que a mí me causa es que él está construyendo, o ha construido, mejor dicho, un gobierno de muchas patas, ¿verdad? O sea, ahí hay gente que responde a él, ahí hay gente que responde a Martinelli, ahí hay gente que es independiente, y no cabe la menor duda, porque no eran de ningún partido, ni siquiera comulgaban con posiciones cercanas a Martinelli, ¿verdad? Y está construyendo eso, un gobierno de 3 o 4 patas, ¿verdad? Cuya cúspide es él, y que eso es lo que le va a dar estabilidad, precisamente buscando equilibrio. Mulino, Jaime. Sí, yo sí entiendo que Mulino está desarrollando un liderazgo donde hay un proyecto, pero donde ese proyecto solo es posible con él en el medio, ejecutándolo y liderándolo, por un lado. He entendido por primera vez en toda esta situación electoral que vivimos a través de los últimos 4 o 5 meses, por primera vez él se refiere a la necesidad, que para mí es una de las necesidades vitales y que también es uno de los proyectos más sostenibles y más imprescindibles que tiene el gobierno, que es la reforma de un aparato obsoleto, un aparato que está señalado por frondoso, que la empresa privada llama ineficaz y que es muy difícil juzgarlo precisamente con esos parámetros de empresa por ser precisamente un sector público cuya filosofía es una filosofía de baja responsabilidad, donde a nadie se le premia ni se le castiga por hacerlo bien, regular o mal. En esa misma línea lo vi saludar la llamada del presidente Milei de Argentina, quien valga decir que las noticias que están viniendo son de una inflación de 135%, de un gobierno sumamente comprometido en su parte económica, de una barrería que ha hecho en los ministerios. O sea, a mí eso me dejó preocupado. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana en el radar. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Estamos de vuelta. Esta fue la primera semana de la Asamblea Nacional. 2 diputados nos acompañan. La diputada Ale Brenes de la coalición Vamos está con nosotros y el diputado José Pérez Barboni del movimiento Otro Camino está con nosotros. Bienvenidos. Para ustedes, los dos son nuevos en la Asamblea. Diputada, háblenos de esa experiencia de llegar a la Asamblea ahora por primera vez y cómo ha sido esta primera semana. Sí, bueno, claro que sí. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y gracias a San Miguelito por esa oportunidad. Definitivamente yo creo que se podría sentir como un ambiente donde no solamente son 4, sino que somos 20, más los que están de Moca, que también estamos como haciendo mucha sinergia juntos. Así que no es como que se siente probablemente en la bancada anterior que eran solo 4 y que probablemente había como un sentimiento de solitarios, sino que ahora como que nos podemos reunir más, hablamos, consensuamos, conversamos a través de esas decisiones que tenemos que tomar como bancada. Por lo que, digo, el primer día fue un poco frustrante, no te puedo mentir. Quiero preguntarle por ese primer golpe. Cuando usted vota Claro. por el tema de la secretaría, subsecretaría general, Sí. usted no estaba cómoda. No, definitivamente que no. No me sentía cómoda, fue evidente, porque yo creo que todos los que estamos ahí, esas curules no son nuestras, esas curules son de los ciudadanos que nos ponen ahí. Nosotros estamos para representar. Y de verdad, el 5 de mayo se dio históricamente que 20 diputados independientes fueran electos, que por lo menos necesitábamos, o por lo menos la gente esperaba fuera que una posición de esa junta directiva estuviese conformada por alguna de las personas que nosotros postulamos, y no fue el caso. Entonces eso me hace pensar que volvemos a esas prácticas donde la gente de afuera dirá,
lo mismo de siempre, pasa de nuevo lo mismo de siempre. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que los que están ahí no están aprendiendo a escuchar a los ciudadanos. Así que yo me sentía un poco en frustración precisamente por eso, porque para mí era un espectáculo del que la gente no lo esperaba, pero que volvió a darse. Entonces, a los que estamos ahí nos toca, como quien dice, representar la voz de ese sentimiento que había allá afuera. Muy bien, Pérez Barbón, ¿y cómo le fue a usted en ese episodio del primer día de la Asamblea? Se lo pregunto porque usted fue candidato, ciertamente ya se habían alineado, digamos, dos fuerzas, pero cada votación quedó diferente y usted como candidato a segunda vicepresidencia de la Asamblea, de hecho, sacó más votos que la candidata que usted apoyó a la presidencia de la Asamblea y a los otros puestos. ¿Qué pasó allí? Porque usted no alcanzó los votos para la mayoría, pero tuvo más votos que los demás candidatos que fueron apoyados por su grupo. No, bueno, primeramente agradecerles a todos por el espacio y sin duda fue un primer día de mucho aprendizaje, fue una montaña rusa, creo que la semana en sí también lo ha sido, pero yo estoy primeramente muy agradecido con la coalición independiente, esa bancada que fue la que originalmente me propone esta posibilidad y tenemos que entender también que los puestos son a base de jerarquía, ¿no? La primera posición, la presidencia, donde Walkiria es una de las candidatas, por supuesto tenía muchísimas más condiciones que quizás esa segunda vicepresidencia a la que yo aspiro. Siento que también los otros partidos políticos se han dado cuenta que tienen que intentar mandar un mensaje de representatividad al país y creo que trataron de usarme a mí como esa figura de, ¿sabes qué? José Pérez Barboni puede ser esa figura como un canal, como un puente entre los independientes y los partidos tradicionales que ya hemos estado por muchos años aquí y por eso quizás logro sacar un número mayor de votos, pero no creo que tenga nada que ver con las figuras que realmente ocupamos, no esas candidaturas. Yo creo que si yo hubiese sido el candidato a presidente, igual que iría a la segunda vicepresidencia, el resultado hubiese sido similar. Entonces tenemos que tratar de verlo más que nada por el tema jerárquico y por supuesto esto manda un mensaje de que tenemos una asamblea con mucha más disposición de trabajar y crear esos puentes que antes, por lo menos en el último quinquenio, hubiese sido muy difícil decirte lo mismo. Esta semana, ¿qué pasó? Diputado, usted lo han señalado por su voto a la licencia que pedían los abogados que son diputados para poder seguir ejerciendo durante el periodo. Uno de los que votó a favor de eso, de la propuesta de Ernesto Cedeño, que yo decía, fueron varios los diputados que apoyaron esa, bueno, casi muchos de los que son abogados, sobre todo estaban allí. ¿Qué pasó, Claro. diputado? Porque se lo han reclamado. Sí, primeramente yo no soy abogado, es decir, yo no me beneficiaba o me perjudicaba en base a esta resolución, pero creo que por supuesto al tener a mis dos vecinos, los cuales presentaron las ponderaciones para poder entonces generar esta licencia, yo pues cedí, ¿no?, ante esta solicitud, ante esta petición, cuando el doctor se levanta y empieza a mencionar que él quería utilizarla para temas de casos ciudadanos, de defender realmente al país en casos que puedan ameritar. Un buen abogado, que creo que él lo es, respeto mucho al doctor Cedeño y su trayectoria, pero claramente caigo en un error, caigo en una incongruencia conmigo mismo porque si bien yo mismo presento un proyecto de ley junto con la diputada Brenes para reformar el reglamento interno de la Asamblea y especifico que es una práctica lamentable, pero que si aún así se va a permitir ya que es constitucional, por lo menos asegurarnos que sea una licencia sin sueldo y tratar de promover que siempre el suplente del diputado que está presente como abogado litigando, que está ejerciendo su licencia, pues tenga entonces la posibilidad de hacerlo pero sin sueldo. Entonces, claro, caigo quizás en compañerismo, caigo en respetar esa ponderación que presenta el doctor Cedeño. Como le digo, es un mundo donde es muy fácil pasar de cero a héroe y de héroe a cero. Entonces, no me queda más que disculparme con mi circuito, con mis electores y con el país, porque uno está ahí, como bien dice Ale, para representar en la curul al pueblo. Esa curul no es nuestra, es para representar la voz de los que están allá afuera y quieren algo diferente. Entonces, sí, cometí un error. Me alegro que me haya pasado temprano, me alegro que sea en la primera semana y yo no creo en 3 strikes. Yo creo que tú tuviste un error y ya debes de aquí en adelante presentar una mejor cara. Diputada, votó en plancha contra esa propuesta de Sí. los diputados abogados. Es correcto. En verdad no tuvimos como tanto tiempo para poder discutirlo, pero estábamos seguros de que a pesar de que la Constitución lo permite, en definitiva es un tema que trae conflicto de intereses y yo siempre he dicho que yo he respetado muchísimo la trayectoria del señor Ernesto Cedeño porque es una persona que tiene una trayectoria donde se ha involucrado en el tema de activismo, de poder defender a los ciudadanos, de estar siempre como pendiente de qué está pasando para poder demandar. Sin embargo, tengo certeza de él, no tengo certeza de qué podrían hacer los demás teniendo estas licencias. Entonces, yo creo que lo que no puede ser para uno, al final no podemos como, sabes, medir, para estos sí, para estos no, así que por eso votamos en contra. Doctor Richter. Bueno, esto lo que demostró o lo que evidenció fue que estas, digamos, alianzas, llamémoslo así, usted lo habló, diputada, de estas sinergias con Moca, no necesariamente están identificados
están cohesionados de tal manera que siempre van a votar juntos de una manera o de otra. Lo demostraron el día del 1 de julio y lo demostraron después en esto. Lo importante es, en efecto, que haya coherencia y que se pueda demostrar. A mí, creo, debo decírselo, diputado, habla muy bien de usted el admitir que es un error. Una de las cosas más difíciles que tenemos los panameños es decir, lo siento o me equivoqué, o decir no sé. Casi nadie se atreve a decir no sé, o casi nadie se atreve a pedir perdón. Y yo creo que el excusarse habla bien de que si se comete un error, ese error hay que enmendarlo. Y yo creo, y yo fui uno de los que lo señalé, un error, tratar de aprobar esa resolución. Creo que eso sí es una página que se puede pasar y voy a usar su propia expresión, un strike, pero no hay que esperar el tercer strike, ya un strike y no más. Porque además que quiero decirles a ambos que los ojos están puestos fundamentalmente en ustedes. Si ustedes se ponen a ver lo que en los medios de comunicación y en las redes sociales se comenta, es lo que dice Vamos y lo que dice Moca. Así es. Y sobre todo los errores que puedan cometer uno u otro. Nosotros hemos comentado ampliamente, yo ya expresé en este mismo programa mi opinión sobre la candidatura, el haber candidatizado a Gabriel Silva, así que no lo voy a repetir, pero está muy pendiente de lo que hacen y dicen bueno, Moca no es bancada, pero lo que dicen los diputados de Moca y los diputados de Vamos tienen una especial relevancia porque era como la esperanza que había de que se iba a reformar. Poco a poco se ha ido disipando esa esperanza que se tenía de que las cosas iban a ser distintas, porque en realidad lo que demostró estas primeras votaciones que ha habido, o la primera votación el 1 de julio, fue que sí estaban ya bien cimentadas y alineadas la de los partidos grandes, los partidos tradicionales, en una propuesta, con una u otra decisión por aquí y por allá, pero en lo fundamental todo estaba acordado. Y no sé, como ha dicho Jaime Porcel, si parte de ese paquete que ellos arreglaron están incluidas también las comisiones que se van a aprobar esta semana o la otra. Entremos en eso de inmediato. Comisiones. ¿Qué se ha hablado en materia de comisiones? Eso usualmente demora más de una semana luego de instalada la Asamblea. Sí, es correcto. De momento no hemos tenido reuniones. Sé que se va a dar probablemente la otra semana, pero no hemos podido como llegar a esas conversaciones de quiénes van a estar en cuáles comisiones. Hay interés de distintas personas de conformar una que otra, pero sí hemos escuchado por parte de los partidos políticos que ellos no están interesados en presidir. Así que es lo que más se ha escuchado. Así que vamos a esperar cuáles van a ser esas conversaciones y como lo acaba de mencionar el doctor, no sé si dentro de esas negociaciones para la Junta Directiva hubo algo de poder estar en esas comisiones. Ustedes definieron cómo van a escoger quiénes van a las comisiones, es decir, ustedes son 20 y entendiendo que en alguna comisión por proporción puede que le toquen 3 diputados de su bancada en esa comisión, ¿cómo van a escoger a los 3 que irían a esas comisiones, por lo menos las más peleadas? Bueno, presupuesto es más grande, a lo mejor en presupuesto creo que puedan ser 5 de ustedes, pero ¿cómo escogen? Porque yo creo que los 20 quieren estar hoy credenciales en presupuesto. Sí, no, pero mira, a pesar de todo esto, yo creo que sí son las más peleadas. Sin embargo, dentro de la coalición, dentro de la bancada de nosotros, de independientes, hay distintas personas que tienen distintos expertise. Entonces, como que se puede muy bien, sabes, escoger a cuál voy yo porque yo soy especialista en esto o en verdad esta es mi materia. Y yo creo que para ser primer año, probablemente el tema de ver presupuesto, el tema de ver credenciales, que son las más peleadas, será como un buen ejercicio de inicio, pero que sí, hemos visto que hay muchas personas interesadas en distintas, no únicamente en estas. ¿Pero han definido la estrategia? ¿Van a hacer una votación interna? O bueno, caben 3, hay uno que ya está fijo y vamos a votación los otros 2. ¿No han definido eso todavía? No, todavía. Estamos como todavía esperando. Comisiones, Pérez Barbone, ¿usted tiene interés de alguna comisión en particular? La situación es un poco diferente. Nosotros para poder aspirar a comisiones
por lo menos necesitamos una bancada. Lastimosamente el reglamento interno de la Asamblea pues estipula que son 4 diputados como mínimo para tener esta figura de una fracción parlamentaria. Sí. Nuestra esperanza siempre se basó en una fracción parlamentaria mixta. Una vez ya conocemos el doctor Carles no nos va a acompañar como diputado. Y pues nosotros hemos tratado de llevar las conversaciones con los grupos con mayor afinidad. Por supuesto, la inicial fue con la coalición Independiente Vamos, posteriormente con el PP. Llámese Patzilí, fue parte también de esa negociación inicial. Lastimosamente, pues no se ha podido concretar nada de nuestra parte. Seguimos confiando que de aquí al 10 de julio hay alguna posibilidad, algún milagro. Pero realmente en estos momentos yo creo que también con la coalición Vamos hemos tenido conversaciones donde ellos de bastante pues carácter y buena fe han ofrecido ciertos espacios que se acoplan a los perfiles profesionales tanto de Grace, Ernesto y mi persona. Y por lo menos yo tengo aspiraciones en credenciales y creo que lo he dejado muy claro, pero reconozco la realidad. Reconozco la realidad que quizás este año no sea mi oportunidad. De igual forma el reglamento me permite tener voz en las comisiones más no el voto. Así que si hay algún perfil en particular que yo siento puedo aportar en esa discusión, entraré. A eso voy. El reglamento Pero- dice que todos los diputados deben estar por lo menos en una comisión. Correcto. Pero usted entonces, ¿en qué comisión Mire, queda? ¿En la que le toca? mire, En la que sobra le toca. Claramente No sé. también, por ejemplo, Sí. en la Comisión de Transporte me Sí. interesaba por el tema de la aviación, pero creo que Relaciones Exteriores es la que posiblemente desde la coalición Vamos se me permite integrar, ya que de alguna forma u otra también mi experiencia en la vida diplomática, mi carrera también se apega mucho a lo que puede aportar a esa comisión. En estos momentos también pues he tenido acercamientos con la Embajada de Estados Unidos para conformar el Grupo de Amistad Parlamentaria y llevarlo ante el Pleno. Entonces puedo aportar también bastante desde Relaciones Exteriores y quizás en los próximos años, en las otras legislaturas, tener la oportunidad de integrar esas otras comisiones que son bastante peleadas y mi perfil, si así se considera, será pues presentado, ¿no? Esta semana ha habido ya presentación de algunos proyectos de ley. Usted está en lo del reglamento interno de la Correcto. Asamblea. ¿Qué se está proponiendo, honorable? Es correcto. Bueno, fue curioso porque ese primer día de poder presentar proyectos, estuvimos 3 personas presentando reglamento interno, específicamente Barboni, el señor Popi Varela y mi persona, y leyendo en verdad todos los proyectos, digo, nosotros tenemos más de 70, alrededor de 72 modificaciones al reglamento interno. Si no me equivoco, Barboni tiene unas 50, por lo que vi. Y el señor Popi es el que menos tiene, pero creo que hay mucha similitud dentro de lo que es reglamento interno y yo creo que hay que escuchar, por más que para algunos diputados esto no es la prioridad, nosotros no podemos aspirar a resolver los problemas del país si no empezamos primero por poner en orden nuestra casa, que es la Asamblea Nacional. Y hay temas que ha mencionado el presidente ya en algunas de sus intervenciones, como el poder exigir esa austeridad desde la Asamblea Nacional, y así como hablamos que precisamente la Constitución es presidencialista, exactamente lo mismo pasa con reglamento interno. Le da mucho poder al presidente de la Asamblea. Así que muchos de los ajustes que nosotros, o modificaciones que hemos estado haciendo, se basaron en esto, en también el tema de la austeridad. Hay un artículo que siempre menciono, el 16, numeral 6, te habla de que el presidente puede tener a un asistente, entre los dos pueden aprobar todo el tema de contratos por servicios profesionales y también gestión de cobro al Tesoro Nacional de forma ilimitada. Y el 233 te habla de estas contrataciones de bienes y servicios, de contratación directa, de abajo de $50,000. O sea, ¿cuántos de estos pueden haber por año en la Asamblea? No hay un límite para esto. El tema de las votaciones secretas también lo estamos eliminando. Votaciones por asentimiento, que siempre lo explico porque la gente no entiende que votación por asentimiento es el toque de mesa o Aporrear que a las curul, ¿no? personas Sí. exactamente levantan la mano y hay que contar por qué necesitamos esto hoy. Las personas afuera necesitan claridad de por qué está votando su diputado y de esta forma es una persona que cuenta o de este ruido no sé cómo la persona en verdad Y hay voto atiende. electrónico ya, ¿no? Correcto. Por supuesto, entonces es poder de verdad hacer modificaciones que realmente necesitemos, el tema de la omisión de lectura, claro, ejemplo es contrato minero, así que son modificaciones que tenemos los tres dentro de nuestros proyectos presentados son parte de las similitudes. ¿Qué va a pasar entonces si su proyecto está el del diputado Popi y el suyo? ¿Los fusionan Se en uno fusionan solo? dentro de la comisión de credenciales. Pregunto yo solo como curiosidad, ¿hay alguno en el reglamento que diga que no hay que dar tantas explicaciones a la hora de votar para escoger al También, presidente de la sí. Asamblea? También tenemos uno de los artículos que habla del límite para poder hablar en la votación.
Oye, Sí. bueno, si me preguntas a nivel protocolar, también siento que es un irrespeto con los jefes de Estado que llegan a la toma de posesión presidencial y que si bien es cierto que quizás el presidente de la República puede tener más tolerancia, hay otros invitados y otras agendas que se tienen que cumplir ese día. Ahora, tocando un poco mi proyecto de ley, porque creo que el de Ale, como bien menciona, tiene muchas similitudes con esos 55 artículos más o menos que presento en la mía. Yo también mencioné el tema de la moción de censura para los ministros y cómo realmente ¿Eso se estructurarlo. puede? ¿Eso no raya con la Constitución? Bueno, ¿Qué le han realmente dicho? en la Constitución hay una facultad que nos permite después, si lo reglamentamos en la Asamblea, llevarlo a un sistema bastante similar al que tienen, por ejemplo, en España o en otros sistemas parlamentarios. Entonces, la idea no es realmente utilizarlo como una herramienta política, sino más bien como una herramienta de fiscalización y posteriormente de acción en caso de que el ministro realmente demuestre no apegarse a sus funciones en el cargo. Y nosotros tenemos que también hablar del tema de los beneficios, que creo que fue lo que la población panameña en gran parte pedía cuando empezamos estas discusiones del reglamento interno, llámese la exoneración de impuestos para importar vehículos, llámese también del tema de las asistencias y robustecer un poco el castigo en caso de que un diputado no llegue a su curul, tampoco su suplente. Entonces tenemos que tratar de ver cómo realmente eliminamos esa falta de representatividad que tiene el diputado, que tienen los ministros con el pueblo para que la gente se sienta un poco más representada. Ahí estaba lo de las 10 de la noche y las 8 de la mañana para los debates. ¿Había algo de eso? Bueno, yo menciono específicamente que ningún debate se puede llevar a cabo si no hubo un espacio de 24 horas para que de esa forma se pueda entonces seguir informando los Sí. diputados y que no nos metan madrugonazos. Porque creo que hay una propuesta de 10 de la noche a 8 de la mañana, Exacto, que la bien de Poppy. menciona, pero la de Poppy, y yo sí estoy tratando de hablar más que de horas del tema de las 24 horas de espacio Sí. entre debates. Bueno, yo solamente les digo que ojalá esto llegue a feliz término. Uno de las propuestas recurrentes más incumplidas o de las promesas es la de reformar el reglamento interno. Lo hicieron los presidentes en el periodo que terminó el 30 de junio, los presidentes en su discurso, vamos a reformarlo, nunca se hizo. Ahora pareciera que se inaugura el periodo con tres propuestas. Hay que esperar y de verdad casi soñar con que de verdad se va a hacer el reglamento interno, se va a reformar el reglamento interno, pese a que algunos diputados consideran que no es prioritario. Yo creo que la ciudadanía sí está esperando una reforma al reglamento interno, aunque sea por una imagen de la Asamblea Así es. que está dispuesta a reformarse a sí misma. Yo entiendo que el último reglamento, la última reforma fue en el periodo entre 2009 y 2014, ¿no? Fue Creo que nos 2009. dijo Poppy Varela que era el presidente de la Sí. Asamblea cuando se había hecho esa... Exacto. Lleva 15 años sin ser reformado. Y mira, Eduardo, yo nada más Sí. quería concluir con lo siguiente. Esos argumentos de que la Asamblea se tiene que concentrar en cosas más importantes, no lo compro porque la Asamblea tiene 71 personas que están ahí para dividir los temas que se discuten. Correcto. Podemos hablar del reglamento interno, como podemos hablar de becas del IFARU, como se pueden hablar de temas de salud, de temas de economía, de temas de empleabilidad. Entonces, de nada sirve que te traten de coartar un tema por decir no es prioritario. Todos los temas se pueden llevar a cabo de manera paralela. Así que sí podemos limpiar la casa desde adentro, como dice Ale, podemos realmente permitir un órgano eficiente para que trabaje en pro del país. Así que me retiro con ese mensaje para que el pueblo lo pondere. Bueno, no me han cortado todavía, yo sé que en cualquier momento bien me van a cantar el tiempo. ¿Qué pasó en la Asamblea esta semana? Dice que la gente se tropieza en los pasillos, que apareció más gente de la que trabajaba en la Asamblea, dice que en la puerta había 2 seguridad, ahora hay 7. Increíble. ¿Cuál ha sido la experiencia suya ahora que llegó a la Asamblea, honorable, en ese sentido? Mire, como no había estado antes, es primera vez, a mí los primeros días me pareció súper normal ver a tanta gente. Lo que sí es que hay mucha gente en los pasillos, cuando vas a estacionarte, ¿sabes? O sea, ves a muchas personas, entonces yo sí creo que hay que hacer muy buen uso de los recursos del Estado y también del recurso humano, porque al final, o sea, hay tantas personas desempleadas, Dios mío. Yo creo que lo que la gente pide afuera es tener agua, pero tener empleo, o sea, y que tú veas a tantas personas probablemente sin hacer nada es frustrante también. Yo creo que fue muy buen ejercicio y lo podíamos ver, o sea, de los primeros días a lo que sucedió ayer, no había nadie por ahí. O sea, era como un tema, como si de verdad el llamado de atención hubiese sido muy, muy recto, porque no había nadie como, ¿sabes?, estando ahí sin hacer nada. Gente Así sencilla, que, ¿no? Había un tema de que la gente no tiene ni lugar de trabajo en la sí, Asamblea. sí, yo creo que fue buen mensaje el día de ayer. ¿Usted lo vio? ¿Cómo fue Sí, no, ese por episodio? supuesto. Yo no recuerdo en qué momento exactamente sucedió. No sé si estábamos sesionando en el pleno mientras se estaba dando ese Sí. recorrido, pero de alguna forma u otra yo creo que son los llamados de atención que demuestran que el pueblo está siendo escuchado. Nosotros tenemos que entender que si metemos a toda la planilla de la Asamblea
en el hemiciclo, o bueno, mejor dicho, en el perímetro de la Asamblea, no caben. Entonces yo creo que se Son como ejemplifica. 7.000 personas, ¿no? Estamos Es hablando correcto. de un número alrededor de 7.000. 7.000 personas. Es- No Exacto. caben en el edificio de la Asamblea. No, y Pero que- ni en el perímetro, sí. reitero. O sea, si no los solo paras en en el los edificio. estacionamientos, Y en que los por predios. récord, o sea, tienen prácticamente por un poquito más, por un poquito menos, la misma cantidad de empleados que tiene el Canal de Panamá, que tiene una operatividad de 24 horas. O sea, es de verdad inaceptable. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos esta mañana, diputada, diputado. Gracias por venir esta mañana aquí al Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Es el momento de ver los trazos de Hilde desde Aguadulce, la caricatura de hoy en el Radar. Aquí está un señor, es un periodista, un colega. ¿Van a apoyar a los diputados independientes? Le pregunta allí a alguien que Hilde usualmente dibuja como rata para referirse a los diputados. Dice, claro, yo entré como independiente y míreme. Y ahí está el señor incluso con la trampa en la oreja. Sí, las diferencias entre Vamos y Moca y demás que han aflorado, yo no creo que sean diferencias de fondo, pero sí revelan de que no hay esa cohesión entre unos y otros y que vamos a tener que ver en cada coyuntura cómo se comportan. Hubo diferencias en las votaciones del 1 de julio, hubo diferencias a las que el diputado Pérez Barboni se ha referido en el sentido de que cometió, y lo dijo así sin atenuantes, cometió un error y pidió excusa. Y creo que dice bien de una persona, de un diputado o de un funcionario o de cualquier persona que tenga la sinceridad de decirlo. Esta es una asamblea que ha iniciado esta semana, ha sido noticia continuamente. Ha sido noticia por lo que trataron de aprobar, ha sido noticia por las expresiones que ha habido y de alguna manera, a pesar de que iniciaron al mismo tiempo, esta semana ha habido, digamos, más noticias de la asamblea que las que ha habido de parte del órgano ejecutivo. Va a ser un periodo muy movido porque vienen proyectos de ley muy importantes, comenzando por el del Seguro Social, por supuesto, que va a ser la medida para ver hasta dónde llega. Y lo que a mí más me preocupa es si esta coalición que se ha hecho, o que existe ya de hecho entre los tres partidos grandes, me refiero a RM, Cambio Democrático y PRD, se va a mantener como se mantuvo tan sólido en las votaciones del 1 de julio a la hora de escoger al miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal, al Defensor del Pueblo, pero sobre todo al Contralor General de la República, que le corresponde hacer a esta asamblea en el periodo que está transcurriendo para que tome posición el 1 de enero. Gracias, doctor Ritter, por acompañarnos como siempre. Gracias a usted por acompañarnos y regalarnos estos 90 minutos en su mañana del domingo.